el telescopio espacial Hubble ha revolucionado la astronomía al realizar más de 1.400.000 observaciones durante sus 30 años de funcionamiento. Imagina, cada una de estas observaciones no es solo una fotografía, sino una historia completa de galaxias, estrellas y planetas que están a millones de años luz de nosotros. En este tiempo, Hubble ha enviado a la Tierra aproximadamente 150 terabytes de datos, lo que equivale a más de 30 millones de fotografías de alta resolución. Esto significa que cada astrónomo podía estudiar el cosmos como si estuviera hojeando un álbum de fotos lleno de imágenes fascinantes. La particularidad de Hubble es que pudo capturar detalles que antes se consideraban inalcanzables. Por ejemplo, registró estrellas formándose en grandes nubes de gas y también capturó el momento en que las galaxias colisionan entre sí. ¿Pero sabes lo más increíble? Hubble descubrió planetas extrasolares en otros sistemas estelares, lo que abre nuevas perspectivas en la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Uno de sus descubrimientos más famosos son los campos profundos, áreas del cosmos que se han estudiado durante mucho tiempo, y cada vez que Hubble los observaba, encontraba nuevas galaxias que antes eran desconocidas. En uno de estos campos, los astrónomos contaron más de 10.000 galaxias, cada una de las cuales podría contener billones de estrellas. Esto significa que en una sola área del cosmos que considerábamos vacía, hay mundos enteros esperando ser estudiados. Hubble también demostró que nuestra Vía Láctea se expande mucho más rápido de lo que se pensaba anteriormente, gracias a las observaciones que confirmaron la teoría de la energía oscura. Esta fuerza misteriosa hace que la Vía Láctea se estire, y Hubble fue uno de los primeros instrumentos que pudo probarlo. Si pensabas que estos descubrimientos eran solo casuales, ten en cuenta que cada uno de ellos fue posible gracias a la capacidad de Hubble para observar en diferentes espectros de luz, incluyendo el ultravioleta e infrarrojo. Esto significa que podía ver lo que nuestros ojos no pueden. Por ejemplo, con Hubble, los astrónomos pudieron estudiar la atmósfera de planetas extrasolares, analizando la luz que pasa a través de ellos, y esto fue un verdadero avance en la astronomía. Y esto no es todo. Hubble sigue funcionando a pesar de su edad, y sus datos aún se utilizan para nuevos estudios y descubrimientos, ya que se ha convertido en un verdadero archivo cósmico, donde cada registro es un paso hacia la comprensión de la estructura y evolución de nuestra Vía Láctea. Imagina una estrella del tamaño de nuestro Sol acercándose rápidamente a un agujero negro, y aquí comienza el verdadero caos. La gravedad comienza a actuar sobre el objeto con una fuerza inimaginable, estirándolo en una larga y delgada hebra que los astrónomos llaman espaguetis cósmicos. Esto ocurre porque la fuerza de atracción del agujero negro varía en función de la distancia. En un lado del objeto, la gravedad puede ser varias veces más fuerte que en el otro. Si hablamos de números concretos, la diferencia en las fuerzas puede alcanzar hasta 30 veces. Como resultado de este efecto desigual, las estrellas o cualquier otro objeto comienzan a estirarse hasta convertirse en una hebra, cuya longitud puede ser de millones de kilómetros. Pero lo más impactante es que este proceso puede ocurrir tan rápidamente que el objeto puede ser completamente destruido antes de alcanzar el horizonte de eventos del agujero negro. ¿Qué queda de eso? Los modelos científicos muestran que los restos de una vez majestuosa estrella pueden transformarse en un flujo de alta energía, capaz de iluminar toda una galaxia. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley realizaron simulaciones que mostraron que en el momento de la espaguetificación del objeto, este puede liberar energía equivalente a la que produce 1 billón de estrellas. Pero esto no es todo. Algunos científicos sugieren que esta forma exótica de materia podría incluso ser la fuente de nuevas partículas y fenómenos que aún no se han observado. ¿Y sabes qué es aún más asombroso? Estos espaguetis cósmicos pueden darnos pistas sobre cómo funciona la gravedad, abriendo puertas a nuevas teorías sobre la estructura del universo. Las cuerdas cósmicas son hipotéticos defectos unidimensionales en la estructura del espacio-tiempo que podrían haber surgido en el momento del nacimiento del universo.
Imagina que podemos visualizar el espacio-tiempo como una membrana elástica. Las cuerdas cósmicas son como finos hilos que la atraviesan, modificando su forma y propiedades. Estas cuerdas pueden tener una densidad increíble, lo que las hace potencialmente capaces de interactuar con la materia y la energía en niveles que apenas podemos soñar. Los estudios sugieren que si tales cuerdas existen, su influencia en la formación de galaxias podría haber sido significativa. Por ejemplo, podrían actuar como lentes gravitacionales, curvando la luz y creando efectos que observamos en el cosmos como artefactos de lentes gravitacionales. Además, estas cuerdas podrían ser la fuente de ondas gravitacionales que apenas comenzamos a detectar con modernos detectores como LIGO. Lo más fascinante es que si las cuerdas cósmicas existen, podrían ser la clave para entender la materia oscura y la energía oscura, que componen aproximadamente el 95% de toda la materia del universo. Pero esto no es todo. Algunas teorías sugieren que las cuerdas cósmicas podrían formar estructuras conocidas como redes de cuerdas, que podrían interactuar entre sí, creando efectos asombrosos en el espacio-tiempo. Estas redes podrían ser tan complejas como las estructuras microscópicas y sus interacciones podrían influir en procesos cósmicos a gran escala. Si pensabas que esto ya era bastante extraño, entonces sé que algunos científicos sugieren que las vibraciones de estas cuerdas podrían ser la base de los efectos cuánticos que observamos en el nivel subatómico. Así, las cuerdas cósmicas podrían conectar la escala del universo con el mundo de las partículas elementales, creando un puente entre dos mundos que parecían inalcanzables. Y ahora, imagina que si pudiéramos descubrir estas cuerdas, esto podría cambiar por completo nuestra comprensión de las leyes de la física. Podrían no ser solo una idea abstracta, sino objetos reales que podrían contener secretos sobre cómo nació el universo y cómo se desarrollará. Las investigaciones en esta área continúan, y nuevos datos podrían aparecer en cualquier momento, lo que podría revolucionar nuestra visión del cosmos. En el planeta HD 189.733b, el clima es completamente inverosímil. Imagine lluvias de fragmentos de vidrio cuando la temperatura alcanza los 1000 grados Celsius. ¿Cómo es posible? Todo se debe a que este exoplaneta se encuentra a solo 40 años luz de la Tierra, y su atmósfera está compuesta principalmente de metano y vapor de agua, lo que crea condiciones increíbles. Las velocidades del viento aquí alcanzan los 8.700 kilómetros por hora, superando la velocidad del sonido. Pero, ¿cómo es posible? HD 189.733b es un gigante gaseoso que orbita muy cerca de su estrella, lo que lleva a un calentamiento extremo y vientos fuertes. Si pudieras estar en su superficie, el viento sería tan poderoso que podría arrasar objetos del suelo, como una tormenta en la Tierra, pero 1000 millones de veces más fuerte. ¿Sabes lo más loco? Estas precipitaciones de vidrio se forman a partir de silicatos que, a una temperatura y presión constantes, se cristalizan convirtiéndose en fragmentos afilados, y la lluvia de estos fragmentos podría desmenuzar cualquier materia. A pesar de estas condiciones extremas, los científicos sugieren que en otros planetas de este sistema podrían existir lugares más adecuados para la vida. ¿Cómo es posible si cerca de HD 189.733b hay otros planetas? Resulta que en este sistema hay planetas que están a una distancia más cómoda de su estrella y pueden tener condiciones más favorables para la vida. Solo imagina estar en un planeta donde la temperatura en la atmósfera puede cambiar tan rápidamente que cada momento podría ser el último. Los científicos estudian activamente estos mundos con telescopios espaciales como el Hubble para entender cómo se forman los exoplanetas y qué condiciones podrían existir en otros planetas. Pero no olvides que en HD 189.733b también se observan otras anomalías, como nubes inusuales que pueden cambiar de color según la composición de la atmósfera. Y lo que es aún más impactante, en este planeta pueden ocurrir fenómenos atmosféricos únicos que ni siquiera podemos imaginar, ya que las condiciones en él son completamente diferentes a las de la Tierra. En el espacio, existen objetos misteriosos conocidos como enanos marrones. ¿Y sabes qué es realmente fascinante?
Se encuentran en la frontera entre las estrellas y los planetas, pero no pueden iniciar reacciones termonucleares, lo que los hace completamente únicos. Imagina, la masa de un enano marrón puede variar desde aproximadamente el 30% hasta el 80% de la masa de nuestro Sol, y sin embargo, no alcanzan el nivel necesario para iniciar la síntesis de hidrógeno en helio. Esto significa que no brillan como las estrellas, pero pueden emitir calor, lo que los hace difíciles de detectar. Imagina un mundo donde los enanos marrones se esconden entre las estrellas, como gigantes invisibles, y solo telescopios especiales, como el telescopio espacial Hubble, pueden captarlos. Pero esto no es lo más interesante. Algunos enanos marrones pueden tener planetas en órbita alrededor de ellos. Sí, no te has equivocado. Aproximadamente el 30% de los enanos marrones pueden estar acompañados de planetas que orbitan alrededor de ellos, creando sistemas solares completamente únicos que se diferencian de todo lo que conocemos. Pero, ¿cómo se forman? El secreto reside en las nubes estelares, donde el gas y la polvo se combinan para formar aglomeraciones que pueden convertirse en estrellas o enanos marrones, dependiendo de su masa. Imagina, en nuestra Vía Láctea puede haber más de 100 millones de enanos marrones, y ellos pueden ser una de las partes más misteriosas de nuestro universo. Y ahora lo más increíble, algunos de ellos pueden tener más de 4.000 millones de años. Esto significa que han presenciado la evolución de las galaxias y la formación de nuevas estrellas, permaneciendo en la sombra. Y al imaginar estos objetos antiguos, puedes preguntarte, ¿cómo podemos estudiarlos y qué pueden decirnos sobre el inicio de nuestro cosmos? Los científicos ya llevan mucho tiempo trabajando en nuevas tecnologías que nos permitirán asomarnos a los secretos de estos enigmáticos enanos. Por ejemplo, los estudios con telescopios de rayos X e infrarrojos están abriendo nuevos horizontes en nuestra comprensión. Cada enano marrón es como un libro lleno de misterios que esperan ser descubiertos. Y lo que es aún más impactante, algunos enanos marrones pueden tener una atmósfera que contiene agua y metano, lo que pone en duda nuestra idea de lo que es necesario para la vida. Imagina una estrella que gira tan rápido que sus potentes campos magnéticos emiten ondas de radio con una precisión que incluso las tecnologías más avanzadas podrían admirar. Son los pulsares, estrellas de neutrones que quedan después de la explosión de una supernova, con una densidad que supera la del núcleo atómico. Un cubo de 1 centímetro cúbico de ese material pesa alrededor de 4.000 millones de toneladas. Ahora imagina cómo una estrella así, girando a una velocidad increíble, por ejemplo, a 100.000 revoluciones por minuto, envía impulsos de ondas de radio que podemos detectar en la Tierra. Estas pulsaciones, similares a un reloj, golpean con una precisión que alcanza una millonésima de segundo. En el siglo XX, los científicos descubrieron por primera vez los pulsares, y este descubrimiento causó un gran revuelo. Sus pulsaciones se convirtieron en algo así como relojes cósmicos. ¿Sabías que lo más interesante? Gracias a sus características, los pulsares pueden ayudar a los astrónomos a medir las ondas gravitacionales que provienen de colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Estos eventos colosales crean ondulaciones en el continuo espacio-tiempo, y los pulsares, como antenas extremadamente sensibles, capturan estas oscilaciones, permitiendo a los científicos estudiar los procesos que ocurren en los rincones más lejanos del universo. En algunos casos, por ejemplo, el sistema binario de pulsares PSR J0737-3039, dos pulsares giran uno alrededor del otro, y su interacción permite investigar el efecto de dilatación del tiempo, predicho por Albert Einstein. Es difícil imaginar que tales fenómenos puedan ocurrir a más de 500 años luz de nosotros. Pero eso no es todo. Los pulsares no solo sirven para medir el tiempo, también pueden revelar el estado de la materia en condiciones extremas, como altas presiones y temperaturas. Por ejemplo, los pulsares pueden tener campos magnéticos millones de veces más fuertes que el terrestre, lo que permite a los científicos entender mejor cómo se comporta la materia en tales condiciones. ¿Sabías que existe un pulsar que emite ondas de radio con un período de solo 1 milésima de segundo? Su descubrimiento fue un verdadero avance en astronomía,
ya que llevó a nuevas preguntas sobre cómo se forman tales estrellas tan peculiares. Así, con la ayuda de estos relojes cósmicos, podemos no solo medir el tiempo en escalas cósmicas, sino también desentrañar los misterios que el universo nos oculta. Venus es un planeta que asombra por sus características. Imagine que un día en ella dura más que un año. Venus completa una rotación alrededor de su eje en 243 días terrestres, mientras que su órbita alrededor del Sol tarda solo 225 días. Esto crea un efecto increíble. Un día en Venus es casi 8 veces más largo que su año. Pero eso no es todo. Venus gira en dirección opuesta a la mayoría de los otros planetas del sistema solar, por lo que el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Mientras que la Tierra gira hacia el este, creando el movimiento familiar del Sol en el cielo, Venus muestra un ritmo completamente diferente. Además, la velocidad de su rotación alrededor de su eje es muy lenta, solo 2 kilómetros por hora. Esto significa que la atmósfera, que es varias veces más densa que la de la Tierra, se mueve a una velocidad completamente diferente, creando vientos poderosos que pueden alcanzar los 150 kilómetros por hora. ¿Qué te parece esta combinación? Una rotación lenta y vientos rápidos. Surge la pregunta: ¿cómo afecta esto al clima de Venus? Las temperaturas alcanzan los 490 grados Celsius, y esto no solo es debido a su proximidad al Sol, sino también gracias al potente efecto de invernadero causado por el dióxido de carbono, que compone aproximadamente el 96% de la atmósfera. Imagina estar en una atmósfera donde la presión es 90 veces mayor que en la superficie de la Tierra. Y lo que es aún más impactante, en Venus no hay agua en estado líquido, pero los científicos creen que en el pasado la planeta pudo tener océanos. Entonces, ¿qué sucedió realmente con Venus? ¿Cómo pudo una planeta que alguna vez podría haber recordado a la Tierra convertirse en un lugar tan severo? Las investigaciones continúan, y cada nuevo hecho revela misterios que aún no podemos desentrañar. Imaginen que un día en una estrella de neutrones puede durar solo unos pocos milisegundos. Sí, no se equivocan. Estos gigantes cósmicos giran a una velocidad tan increíble que una revolución completa puede durar menos tiempo del que tarda en respirar. Algunas de ellas pueden hacer hasta varias cientos de revoluciones por segundo. ¿Cómo es posible? El hecho es que las estrellas de neutrones se forman como resultado del colapso de estrellas masivas, y su densidad es asombrosa. 1 centímetro cúbico de materia de una estrella de neutrones pesa alrededor de 1 tonelada. Esto significa que toda la masa de la estrella se concentra en un volumen extremadamente pequeño, creando un campo gravitacional muy potente que afecta su rotación. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. Con tanto aplastamiento y alta velocidad de rotación, la estrella puede emitir flujos increíbles de radiación, incluyendo rayos X. ¿Saben que este tipo de radiación es tan fuerte que se puede detectar incluso desde la Tierra? Las estrellas de neutrones que giran a alta velocidad se llaman pulsares, y sus impulsos luminosos pueden ser registrados como señales regulares, similares a faros en el espacio. Estas señales son muy precisas. La precisión de los pulsares es comparable a la de los relojes atómicos más precisos. Si pensaban que esto es todo, agárrense fuerte. Algunos pulsares pueden incluso desacelerarse bajo la influencia de ondas gravitacionales, lo que abre muchas preguntas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Pero esto no es todo. Los científicos han descubierto que los pulsares pueden servir como laboratorios naturales para estudiar la física en condiciones extremas, lo que nos permite asomarnos a misterios que aún no han sido revelados. Por ejemplo, el efecto de un campo magnético fuerte sobre el comportamiento de la materia en tales condiciones extremas sigue siendo uno de los temas más intrigantes para la investigación. Ahora imaginen que en una de estas estrellas de neutrones, en condiciones que ni siquiera podemos imaginar, podría existir vida adaptada a condiciones extremas. ¿No es fascinante? ¿Sabías que en el espacio no hay sonido como lo entendemos? El vacío no transmite ondas sonoras, por lo que cuando los astrónomos observan estrellas, no escuchan ni un susurro. Pero esto no es el final de la historia. Las investigaciones científicas muestran que en el espacio
existen oscilaciones electromagnéticas que pueden transformarse en sonidos accesibles a nuestro oído. Imagina, las señales de los planetas, estrellas y galaxias se convierten en música que podemos escuchar. Estas oscilaciones se crean por la interacción de diversas partículas y la radiación procedente del espacio. Por ejemplo, cuando el viento solar se encuentra con el campo magnético de la Tierra, provoca oscilaciones que los científicos pueden captar. La NASA utiliza este enfoque en su programa Cosmos Sonoras, donde transforman datos de ondas electromagnéticas en archivos de audio que podemos escuchar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo suena el viento solar? Es como un siseo o un susurro, como si el viento pasara a través de la caña. Pero esto no es todo. Las señales de planetas como Júpiter y Saturno representan una verdadera sinfonía. Cuando la sonda Pioneer, en 1978, envió datos sobre la magnetosfera de Júpiter, los científicos descubrieron que estas oscilaciones electromagnéticas pueden transformarse en ondas sonoras. Así nació la música de Júpiter, que suena como profundos graves y trinos, llenando el espacio con una misteriosa armonía. Pero esto no es solo un juego científico. Estos sonidos ayudan a los científicos a entender mejor cómo funcionan los planetas y sus atmósferas. Por ejemplo, analizando las ondas sonoras, podemos descubrir la existencia de tormentas magnéticas o cómo la atmósfera de un planeta reacciona al viento solar. De hecho, una onda sonora transformada a partir de datos obtenidos de la Tierra puede tener una frecuencia comparable a las notas musicales. Así que, si alguna vez has oído hablar de la música del cosmos, sabe que no es solo una fantasía, sino el resultado de complejas interacciones en el vasto cosmos. ¿Qué más esconde esta silenciosa universo? El planeta WASP-12b, que se encuentra a solo 8 millones de kilómetros de su estrella, simplemente se evapora ante nuestros ojos. La temperatura en su superficie alcanza unos locos 400 grados Celsius. Imagina que no es solo un planeta caliente, sino un verdadero infierno donde las fuerzas gravitacionales lo transforman en un huevo. Esto ocurre debido a que el fuerte atractivo de la estrella causa intensas fuerzas de marea que estiran el planeta, creando un efecto que los científicos llaman deformación de marea. Lo interesante es que WASP-12b es tan caliente que su atmósfera está compuesta principalmente de vapores de metales como sodio y potasio, que en condiciones normales existen en estado sólido. Pero esto no es todo. Debido al intenso calentamiento, la atmósfera de este planeta se pierde constantemente en el espacio y, según los cálculos de los astrónomos, pierde alrededor de 30 millones de toneladas de gas al día. En un planeta así, el agua no puede existir en su forma habitual, y en su lugar se forman nubes de vapores metálicos que cuelgan sobre su superficie. ¿Sabías que algo aún más impactante? Los científicos han descubierto que en la atmósfera de WASP-12b existen enormes vientos, cuya velocidad puede alcanzar los 30 kilómetros por hora. Esto crea condiciones increíbles en las que cada momento en el planeta puede ser completamente diferente. Dado que una órbita alrededor de la estrella tarda solo 8 horas, imagina que en este planeta un día dura 8 horas y una noche también 8 horas. Esto lo convierte en uno de los lugares más extraños del universo. Pero espera, esto no es todo. Recientemente, los astrónomos han descubierto que el planeta podría tener una atmósfera más compleja de lo que se pensaba anteriormente, con posibles indicios de moléculas exóticas que podrían sorprendernos por sus propiedades. ¿Cómo pueden estas moléculas influir en la atmósfera? La respuesta aún está por descubrir. Y ahora lo más intrigante. Existe la posibilidad de que este planeta esté afectado por fenómenos atmosféricos inusuales, como los vientos del sur calientes, que podrían cambiar su clima a lo largo del año. Esto abre nuevas perspectivas para el estudio de los exoplanetas y su interacción con sus estrellas progenitoras. ¿Lograremos algún día desentrañar todos los misterios de WASP-12b? Tal vez, ella se convierta en la clave para nuevos descubrimientos en astronomía y astrofísica que cambien nuestra comprensión de la vida más allá de la Tierra. Cada día, aproximadamente, caen sobre nuestro planeta alrededor de 100 toneladas de material cósmico en forma de polvo de meteoritos. Imaginaos, esto equivale al peso de 50 elefantes,
que caen sobre la Tierra, pero que para la mayoría de nosotros pasan completamente desapercibidos. Y lo más asombroso es que la mayor parte de este material se quema en la atmósfera, creando impresionantes lluvias de meteoros. Los meteoritos que no logran quemarse pueden alcanzar el tamaño de una pelota de tenis y pesar hasta 20 kilogramos, y son los verdaderos mensajeros del espacio, capaces de contarnos sobre el origen de nuestro sistema solar. ¿Sabías que algunos de estos meteoritos, al caer sobre la Tierra, llevan agua consigo? Esto significa que hace miles de millones de años podrían haber sido la fuente de vida para nuestro planeta. Pero esto no es lo más extraño. En algunos meteoritos, los científicos encuentran moléculas orgánicas que contienen elementos como carbono e hidrógeno, que son los bloques de construcción de la vida. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Entre los meteoritos que han caído sobre la Tierra, hay algunos que han estado en el espacio durante millones de años, viajando entre estrellas. Uno de los más famosos es el meteorito Tunguska, que en 1898 explotó en Siberia, destruyendo bosques en una área de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Los científicos aún discuten sobre qué fue la causa de este evento, un meteorito o una cometa. Si pensabas que los meteoritos eran solo pequeños pedazos de roca, aquí tienes los hechos. Los meteoritos más grandes, como Goba, pueden pesar más de 7 toneladas y tener el tamaño de un automóvil. Contienen metales como níquel y hierro, y su estudio ayuda a los astrónomos a entender cómo se formaron los planetas. Pero, ¿sabías que en algunos meteoritos se encuentran cristales que se formaron en condiciones que no existen en nuestro planeta? Esto abre nuevas puertas para la investigación sobre cómo podría haber surgido la vida en otros rincones del universo. Y lo más sorprendente, cada segundo, miles de meteoritos entran en la atmósfera de la Tierra, pero solo una pequeña parte de ellos llega a la superficie. Así que, la próxima vez que veas una estrella cayendo, recuerda, no es solo algo hermoso, es un verdadero evento cósmico que puede revelar los secretos del universo. En el espacio, existen planetas misteriosos conocidos como Júpiteres calientes, cuyo comportamiento desconcierta a los astrónomos. Imaginaos gigantescos colosos de gas que giran en torno a sus estrellas en dirección opuesta, violando todas las teorías existentes sobre la formación de planetas. Estas planetas pueden estar a solo unos pocos millones de kilómetros de sus estrellas, y su temperatura puede alcanzar increíbles 10.000 grados Celsius, convirtiéndolas en las planetas más calientes de nuestra galaxia. Pero, ¿cómo es posible? Una de las hipótesis sugiere que los Júpiteres calientes podrían haber formado a gran distancia de sus estrellas y luego migrar hacia ellas, enfrentándose a fuerzas gravitacionales y a interacciones con otros planetas. Este movimiento puede ser tan fuerte que la planeta cambie su dirección de rotación, como se observa en algunas exoplanetas. Pero lo que resulta aún más impactante es que algunas de estas planetas tienen órbitas tan estrechas que un año en ellas dura solo 12 horas terrestres, lo que significa que pueden completar hasta 30 vueltas alrededor de su estrella en un solo día terrestre. Uno de los Júpiteres calientes más conocidos, HD 12631, gira en dirección opuesta alrededor de su estrella y se encuentra a una distancia de aproximadamente 136 años luz de la Tierra. Su descubrimiento fue un verdadero avance en la astronomía, ya que hasta entonces se consideraba imposible que existieran tales órbitas. Los estudios muestran que los Júpiteres calientes pueden tener atmósferas compuestas de hidrógeno y helio, con posibles nubes de vapor metálico, creando espectáculos increíbles en estos exoplanetas. Pero esto no es todo. Los astrónomos creen que existen planetas que no solo son Júpiteres calientes, sino que también están en proceso de formación, lo que abre nuevas perspectivas para el estudio de las exoplanetas y su comportamiento. El descubrimiento de tales planetas plantea muchas preguntas sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en nuestra galaxia. ¿Cuáles son los verdaderos mecanismos que gobiernan su movimiento? ¿Cómo afecta esto la posibilidad de existencia de vida en otros planetas? Los nuevos datos del espacio apenas comienzan a desvelar el velo del misterio, y los científicos continúan estudiando estos fascinantes mundos para entender qué más puede ocultarse en las profundidades del universo.
¿Han oído hablar de planetas donde llueve vidrio fundido? Estas exoplanetas, conocidas como Júpiteres calientes, son verdaderos milagros de la física cósmica. Imaginen un mundo donde la atmósfera está tan caliente que la temperatura alcanza los 1000 grados Celsius, y donde los vientos soplan a una velocidad de 5 a 7000 kilómetros por hora, creando huracanes que pueden arrasar montañas enteras. En planetas como WASP-121b, la lluvia de vidrio cae en ángulo, creando verdaderos lluvias de vidrio. Pero esto no es solo lluvia. Las gotas de vidrio pueden calentarse tanto que al impactar con la superficie se desintegran en pequeños fragmentos, como frágiles trozos de cerámica. ¿Cómo es posible? Porque las fuerzas de gravedad en estos planetas son mucho más fuertes que en la Tierra, lo que permite que la atmósfera retenga moléculas exóticas que en la Tierra no podrían existir en tales condiciones. Los científicos también han descubierto que en estas exoplanetas hay moléculas de hierro que se condensan en gotas, creando lluvias de metal fundido. ¿Qué es aún más impactante? En algunas de estas planetas, la velocidad del viento es tan grande que puede desintegrar las nubes, creando un efecto similar a los relámpagos. Y esto no es solo teoría. Los astrónomos ya han observado estos fenómenos mediante telescopios espaciales que registran el espectro de luz que pasa a través de la atmósfera de las exoplanetas. La espectroscopia ha mostrado la presencia de moléculas de sodio y hidrógeno, lo que indica una alta actividad atmosférica. Estas exoplanetas orbitan tan cerca de sus estrellas que un año en ellas puede durar solo unos pocos días. Esto significa que están constantemente expuestas a la radiación estelar, lo que aumenta aún más su temperatura. Y aquí comienza la verdadera exótica. La temperatura en el lado que enfrenta a la estrella puede alcanzar los 400 grados, mientras que en el lado oscuro puede ser helador. Pero esto no es todo. Algunos Júpiteres calientes tienen campos magnéticos tan fuertes que su atmósfera es literalmente expulsada al espacio, creando formas nubes extrañas que pueden extenderse por miles de kilómetros. Los científicos continúan estudiando estos planetas, ya que pueden proporcionar claves sobre cómo se forman los planetas y cómo es posible la vida en tales condiciones extremas. ¿Saben que algunas de estas exoplanetas ni siquiera tienen una superficie sólida? Los científicos sugieren que en su lugar pueden ser grandes esferas de gas donde la presión y la temperatura crean condiciones inadecuadas para la vida que conocemos. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se oculta un fenómeno increíble, un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A estrella. Este agujero negro tiene una masa que supera la masa del Sol en 4 millones de veces, lo que equivale a la masa de 30 millones de planetas terrestres. Pero ¿cómo lograron los astrónomos descubrir tal formación colosal? Utilizando telescopios electrónicos y radiotelescopios, los científicos observaron estrellas que orbitaban alrededor de un objeto invisible y calcularon su masa a partir de sus movimientos orbitales. Esta observación fue un verdadero avance. Las estrellas que se encuentran a una distancia de aproximadamente 25.000 años, luz de nosotros, se mueven a tal velocidad que sus órbitas se convierten en verdaderos códigos que revelan los secretos de Sagitario A. Imagina ver estrellas que orbitan alrededor de un agujero negro a una velocidad superior a 1.000.000 de kilómetros por hora. Es como si vieras una fórmula de energía operando en el límite de lo posible. Pero, ¿cómo se forma un agujero negro así? El secreto reside en el colapso de estrellas masivas que, al agotar su combustible, se contraen bajo la acción de su propia gravedad. Esto lleva a la formación de un agujero negro que comienza a absorber la materia circundante, creando un disco de acreción, un flujo giratorio de gas y polvo que se calienta hasta millones de grados, emitiendo potentes rayos X. Lo más interesante es que estos rayos X pueden ser detectados por telescopios, permitiendo a los astrónomos ver el agujero negro, aunque él mismo permanezca invisible. Sagittarius A no es solo un agujero negro, actúa como un gigantesco imán, atrayendo hacia sí todo lo que se encuentra en su entorno. Los científicos creen que alrededor de él orbitan grandes cantidades de materia, creando un tipo de remolino cósmico. Y esto no es todo.
Agujeros negros como Sagitario A pueden tener un impacto colosal en la formación de estrellas y galaxias. Por ejemplo, su atracción gravitacional puede causar la compresión de nubes de gas, lo que facilita la formación de nuevas estrellas. Pero ¿cómo influye exactamente un agujero negro en la evolución de toda la galaxia? Esto abre una serie de preguntas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Los científicos sugieren que tales formaciones pueden estar relacionadas con la manera en que se forman las galaxias. Las complejas interacciones entre agujeros negros y la materia circundante pueden llevar a la creación de nuevos sistemas estelares e incluso de galaxias enteras. Y lo más fascinante de todo, en los últimos años, los astrónomos han descubierto que en el centro de la mayoría de las galaxias, como nuestra Vía Láctea, se encuentran agujeros negros supermasivos, lo que pone en duda nuestras ideas sobre la propia estructura del universo. Imagina que casi el 30% de todo el universo está compuesto por algo que no podemos ver, la materia oscura. Sí, no te has equivocado. La materia oscura no emite, no refleja ni absorbe luz, por lo que no podemos verla. Pero ¿cómo sabemos de su existencia? Todo se debe a su influencia gravitacional. Es como un escudo invisible que mantiene unidas a las galaxias, y sin él, se desintegrarían. Los estudios realizados en el año 2001 mostraron que la rotación de las galaxias es tan rápida que si no fuera por esta misteriosa materia, las estrellas en sus bordes simplemente se habrían alejado en el espacio. Pero lo más interesante es que, según los cálculos de los científicos, la materia oscura es 3 veces más abundante que la materia ordinaria que conocemos, como las estrellas, los planetas y el gas. Esto significa que todo lo que vemos compone solo alrededor del 23% del universo. Pero ¿quién compone esta materia oscura? Los estudios sugieren que pueden ser partículas inescrutables como los WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, que están cubiertas de misterio. Imagina que existen partículas que pueden pasar a través de nosotros sin dejar rastro. Es como intentar atrapar el viento. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En el año 2021, cuando los astrónomos intentaron descubrir estas partículas, se encontraron con inesperadas dificultades. Todos los experimentos para encontrarlas, como los detectores en laboratorios subterráneos, no dieron resultados. Pero lo que aún es más impactante, algunos científicos sugieren que la energía oscura, que compone alrededor del 70% del universo, puede estar relacionada con la materia oscura. Esto complica aún más nuestra comprensión. Si la materia oscura mantiene unidas a las galaxias, la energía oscura parece acelerarlas. ¿Cómo es posible? Esto abre nuevos horizontes para la investigación. Los científicos trabajan en múltiples teorías, y cada una de ellas podría cambiar nuestra comprensión del universo. Por ejemplo, en el año 2020, un grupo de astrónomos descubrió que las galaxias que se alejan de nosotros lo hacen acelerándose, no desacelerándose, como se había supuesto anteriormente. Esto podría significar que la energía oscura actúa como una especie de antigravitación. Entonces, ¿qué realmente conocemos sobre lo que compone la mayor parte del universo? Las investigaciones continúan, y cada nuevo descubrimiento abre nuevas preguntas. ¿Cuál será el siguiente paso en la resolución de este rompecabezas cósmico? En los vastos espacios de nuestra galaxia, existe una asombrosa nube conocida como Sagitario B2, que contiene volúmenes colosales de etanol, equivalentes a billones de litros. Imaginaos, en esta nube cósmica, situada a unos 130.000 años luz de la Tierra, se encuentran reservas de alcohol suficientes para embriagar a todos los habitantes de nuestro planeta. Este alcohol se forma como resultado de complejas reacciones químicas que ocurren en el medio interestelar, cuando el gas y la polvo se encuentran y crean moléculas. ¿Sabéis qué significa esto? En Sagitario B2 no solo hay moléculas, sino una verdadera barrica cósmica de bebida alcohólica lista para ser abierta. Pero esto no es lo más asombroso. La nube tiene dimensiones que alcanzan los 130 años luz de diámetro, lo que la convierte en uno de los nubes más grandes conocidas en nuestra galaxia. Imaginaos que en esta nube pueden existir condiciones que favorezcan la formación de moléculas orgánicas necesarias para el surgimiento de la vida. En realidad, es como un enorme recipiente celeste
donde pueden ocurrir reacciones químicas similares a las que llevaron al origen de la vida en la Tierra. Y lo más intrigante es que los astrónomos creen que en esta nube hay suficiente alcohol para producir varios trillones de planetas con condiciones adecuadas para la vida. Esto, a su vez, pone en tela de juicio nuestras ideas sobre dónde y cómo puede surgir la vida en otros rincones del universo. ¿Cómo pudo formarse esta nube? La respuesta se encuentra en el proceso de formación de estrellas, cuando las estrellas se forman a partir de nubes de gas y, al morir, expulsan diversos elementos químicos, incluyendo el etanol. Pero esto no es todo. Los astrónomos continúan estudiando Sagitario B2, descubriendo cada vez más detalles sobre su composición y propiedades. Y lo que realmente asombra es que en esta nube se han encontrado moléculas que podrían ser precursores de los aminoácidos, los bloques de construcción de la vida. ¿No suena esto como un guión de una película de ciencia ficción? Pero esto es la realidad de la astronomía. Con cada nuevo descubrimiento, los científicos se acercan más a desentrañar los misterios que oculta esta nube cósmica, y comenzamos a entender lo asombroso que puede ser nuestro universo. La Gran Muralla de Sloan no es simplemente una estructura astronómica, sino una de las más impresionantes hallazgos realizados por la humanidad. Imagina una longitud de 1.370.000.000 de años luz. Esto es 8 veces mayor que la distancia desde la Tierra hasta la galaxia más cercana. Está compuesta por miles de galaxias agrupadas en grandes cúmulos que forman enormes paredes y vacíos, como una gigantesca telaraña extendida por los infinitos espacios del cosmos. Es interesante que esta estructura fue descubierta relativamente recientemente, en el año 2001, cuando los astrónomos, utilizando datos del telescopio espacial Hubble, comenzaron a comprender las verdaderas dimensiones de esta inmensa red galáctica. Pero esto no es lo más asombroso. La Gran Muralla de Sloan no es la única, y en nuestro universo existen muchas estructuras similares, pero ninguna se compara en tamaño y masa con ella. Por ejemplo, también hay la Gran Muralla de Laniakea, pero ninguna puede rivalizar con la increíble extensión de Sloan. Esto plantea una interesante pregunta. ¿Cómo se forman estos gigantescos objetos? La respuesta reside en la interacción gravitacional. Las galaxias se atraen entre sí, formando estos colosales conglomerados. ¿Sabías que si pudiéramos ver toda esta muralla en un solo fotograma, su brillo sería tan intenso que podría eclipsar las estrellas más brillantes del cielo nocturno? Pero esto no es todo. El tamaño y la masa de la Gran Muralla de Sloan son tales que pueden influir en el movimiento de otras galaxias en su entorno. Esto significa que la Gran Muralla no es simplemente estática, sino que participa activamente en la dinámica del cosmos. Ahora imagina estar en el borde de esta estructura, viendo cómo miles de millones de estrellas y galaxias se cruzan en el espacio infinito. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre más allá de estas gigantescas murallas? ¿Qué misterios esconde el universo? Quizás más allá de estas murallas se encuentran estructuras aún más asombrosas que aún no hemos descubierto. Y aquí hay otro hecho impactante. Algunos astrónomos sugieren que estas murallas pueden existir en forma de burbujas cósmicas, donde la gravedad crea vacíos y acumulaciones de materia, formando verdaderos islas de galaxias en el vacío. Los científicos continúan investigando estas estructuras y es posible que pronto sepamos más sobre cómo se forman y cómo influyen en la evolución del universo. Astronautas que han regresado de paseos espaciales a menudo comparten una experiencia inusual. Sienten un olor que es difícil de describir. Especialistas de NASA y otros investigadores han notado que este olor espacial recuerda una mezcla de metal caliente, soldadura y carne asada. Pero, ¿de dónde proviene este aroma tan peculiar? Todo se debe a las micropartículas que se depositan en los trajes espaciales y el equipo durante los paseos espaciales. Cuando los astronautas regresan a la nave espacial y se quitan sus trajes, estas partículas interactúan con el aire, creando una atmósfera única. Los estudios muestran que en el espacio existen diversos compuestos químicos, como ozono, hidrógeno y moléculas de carbono, que pueden crear este olor. Cuando estas partículas entran en contacto con el oxígeno, sus moléculas comienzan a reaccionar, liberando aromas familiares desde la Tierra.
Un astronauta, Douglas Hurley, incluso describió este olor como un aroma de soldadura que por un momento te deja sin aliento. Pero esto no es todo. El olor puede cambiar dependiendo de las condiciones en las que se realizó el paseo espacial. Por ejemplo, la temperatura y el nivel de radiación pueden influir en qué partículas se depositan en los trajes. Imagina que cada respiración en el espacio abierto puede llevar consigo restos de reacciones químicas que ocurrieron en el espacio sin aire. Los científicos también sugieren que en este olor pueden estar presentes rastros de compuestos orgánicos que alguna vez fueron parte de cometas o meteoritos. Es interesante que el olor se vuelve especialmente fuerte y característico después de salir de la atmósfera terrestre, cuando los astronautas se encuentran en condiciones donde el oxígeno no está en su forma habitual. ¿Sabías que algo aún más impactante? Los astronautas notan que este olor puede persistir en sus trajes incluso después de regresar a la Tierra. Prácticamente se impregna en el material, y aunque los trajes se laven, algunos astronautas informan que aún lo sienten. Esto deja una impresión indeleble y hace reflexionar sobre cuántas cosas aún desconocidas se esconden en el espacio. Las investigaciones continúan, y los científicos esperan descubrir más sobre la composición química de estas partículas. Por ejemplo, las muestras analizadas durante las misiones muestran la presencia de diversos elementos, incluyendo hierro y carbono, que pueden explicar algunos aspectos de este aroma único. Pero esto no es todo. Hay especulaciones de que el olor puede incluso influir en el estado psicológico de los astronautas. Así que la próxima vez que oigas hablar del olor espacial, recuerda que no es solo un aroma, sino una historia completa sobre la interacción de la química, la física y la experiencia humana en los vastos espacios del cosmos. En nuestro sistema solar se encuentra un asombroso cinturón de Kuiper, que se extiende más allá de la órbita de Neptuno y representa una vasta región llena de objetos helados. ¿Sabías que allí hay miles de tales objetos, incluyendo a Plutón, que alguna vez fue considerado el 9º planeta? El cinturón de Kuiper comienza aproximadamente a una distancia de 30 unidades astronómicas del Sol y se extiende hasta las 150 unidades astronómicas, abarcando vastos espacios donde reinan el frío y la oscuridad. Estos cuerpos helados, algunos de los cuales son del tamaño de una ciudad, son restos del material primario con el que se formó nuestro sistema solar. Lo que es fascinante es que algunos de estos objetos tienen satélites, como los planetas. Por ejemplo, Plutón tiene 5 satélites conocidos, entre los cuales está Caronte, que casi tiene el mismo tamaño que Plutón. Pero esto no es todo. Los científicos han descubierto que en el cinturón de Kuiper existen cuerpos con órbitas que se acercan a las órbitas de los planetas, lo que pone en duda su estatus como simplemente objetos helados. Un objeto llamado Eris incluso es más grande que Plutón y tiene su propio satélite, lo que subraya la diversidad y complejidad de esta región. También existen objetos que son verdaderas enigmas. Su composición, tamaño y órbitas aún se investigan activamente por los astrónomos. Por ejemplo, el enigmático objeto llamado Trombold podría ser un gigante helado con una órbita inusual que hace que los científicos se pregunten sobre fuerzas desconocidas que actúan en esta región. ¿Y qué decir del hecho de que a medida que se estudia el cinturón de Kuiper, los científicos encuentran cada vez más objetos que podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de la formación de los planetas? Se espera que en el futuro se descubran nuevos objetos que abrirán nuevas puertas al conocimiento sobre nuestro sistema solar. Y lo que es aún más impactante, algunos de estos cuerpos helados podrían convertirse en objetivos de futuras misiones espaciales, ya que contienen pistas sobre cómo se originó la vida en la Tierra. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, están ocultas entre 100 y 400 mil millones de estrellas, y este número puede resultar impactante si consideramos que cada una de ellas podría tener su propio sistema planetario. Imagina, en nuestra sola Vía Láctea hay más estrellas que personas en la Tierra. Pero esto no es todo. Los científicos han calculado que en la parte conocida del universo existen aproximadamente 2 billones de galaxias. Es como si te dijeran que en cada galaxia similar a la nuestra también hay millones de estrellas.
y podrías solo imaginar cuántos planetas podrían orbitar alrededor de ellas. Además, los astrónomos utilizan telescopios potentes, como el James Webb, para explorar los rincones más profundos del cosmos, descubriendo nuevas galaxias y estrellas que eran inaccesibles para la observación hace solo unos pocos décadas. Ahora, imagina que cada una de estas galaxias podría ser completamente única. Algunas tienen una forma espiral, como nuestra Vía Láctea, mientras que otras pueden ser elípticas o irregulares. Esta diversidad de formas y tamaños de las galaxias inspira a los astrónomos a estudiar sus propiedades e interacciones. Por ejemplo, algunas galaxias colisionan entre sí, creando espectaculares eventos cósmicos donde las estrellas, como cometas, se acercan y se separan. Una de estas galaxias, Andrómeda, se dirige hacia nosotros a una velocidad de aproximadamente 190 kilómetros por segundo, y en aproximadamente 4 años, 1.000 millones de años, ocurrirá una colisión. Pero esto no es lo más asombroso. ¿Sabías que solo un pequeño porcentaje del volumen total del universo está compuesto por estrellas y galaxias? El resto, el 97%, está compuesto por materia oscura y energía oscura, que siguen siendo uno de los mayores misterios en astronomía. La materia oscura, posiblemente, mantiene unidas las galaxias, pero no podemos verla ni medirla directamente. Es como si supieras que tienes peso, pero no pudieras entender de dónde proviene. Los astrónomos continúan investigando cómo se forman las galaxias y cómo evolucionan con el tiempo. Cada nuevo descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Algunos investigadores incluso sugieren que en otras galaxias podrían existir condiciones similares a las de la Tierra. Esto plantea la pregunta: ¿hay inteligencias en alguna parte, más allá de nuestra galaxia, que miran las estrellas y se hacen las mismas preguntas? Cada nuevo telescopio y cada nueva misión en el espacio nos revelan más y más secretos sobre nuestro universo, y por supuesto, la expectativa de nuevos descubrimientos siempre estimula la imaginación. Por ejemplo, actualmente se están desarrollando tecnologías que nos permitirán investigar exoplanetas en otros sistemas estelares, y solo es cuestión de tiempo antes de que podamos verlos con nuestros propios ojos. ¿Te lo puedes creer? Ya ahora, los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas orbitando alrededor de estrellas lejanas. En Marte se encuentra la montaña más alta del sistema solar, el volcán Olimpo, que alcanza una altura de 21 kilómetros y 900 metros. Esto es 2,5 veces más alto que el Everest, que se considera la cima más alta de la Tierra y mide 8.888 metros. Pero esto es solo el principio. Olimpo no es solo una montaña alta, es un volcán de escudo que se formó a lo largo de muchos millones de años de actividad volcánica. Su base cubre una extensión igual al tamaño de todo el estado de Arizona, y su cráter tiene un diámetro de aproximadamente 30 kilómetros. ¿Cómo es posible? Todo se debe a que en Marte no existen placas tectónicas, lo que permite que los volcanes crezcan indefinidamente sin perder altura. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el volcán Olimpo es tan grande? La respuesta se encuentra en las condiciones únicas que reinan en el planeta rojo. La atmósfera de Marte es muy delgada, y la gravedad es solo el 37% de la terrestre. Esto significa que cualquier formación montañosa puede crecer mucho más alto que en la Tierra. Además, se cree que el volcán ha estado dormido durante aproximadamente 1 millón de años, pero los científicos no descartan que pueda despertar en el futuro. En algún momento, en el cráter de Olimpo podrían haber existido lagos con agua líquida, lo que significa que podría haber habido intentos de vida en este lugar. Dentro del volcán no solo hay cámaras magmáticas, sino también restos de flujos de lava antiguos que le dan su forma única. Las erupciones volcánicas podrían haber lanzado en la atmósfera de Marte nubes de ceniza y gas, que luego se depositaban en la superficie, formando un relieve complejo. Incluso hay especulaciones de que algunas de estas erupciones podrían haber sido tan potentes que sus huellas son visibles desde el espacio. ¿Entiendes a qué me refiero? El volcán Olimpo no es solo una montaña, es un mundo entero que guarda secretos de su actividad volcánica y posible vida. ¿Qué más esconde esta misteriosa planeta? Las investigaciones continúan, y los científicos esperan descubrir aún más secretos de Marte, pues su superficie está llena de sorpresas.
El aparato espacial Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano que salió de los límites del sistema solar, cruzó los confines de la heliosfera y se adentró en los vastos espacios del espacio interestelar. Es asombroso, pero desde su lanzamiento en 1977 han pasado más de 40 años, y Voyager 1 sigue enviando datos a los científicos en la Tierra. Este aparato se mueve a una velocidad de aproximadamente 62.000 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el objeto más rápido jamás creado por el ser humano. Imagina, ya ha recorrido más de 23.000 millones de kilómetros desde nuestro planeta. Pero lo más interesante es que Voyager 1 lleva a bordo una placa de oro que contiene sonidos e imágenes que representan la vida en la Tierra. Es como un mensaje para las civilizaciones extraterrestres. En esta placa se han grabado canciones de diferentes partes del mundo, incluyendo la música clásica de Bach y melodías folclóricas de diversas culturas. Pero también hay elementos visuales, fotografías de personas, animales y paisajes de la Tierra, que deben ayudar a los extraterrestres a entender qué es un ser humano. Además, Voyager 1 fue diseñado específicamente para funcionar más de 30 años, pero sigue funcionando ahora. Envía datos sobre el entorno espacial, campos magnéticos y el viento solar, lo que ayuda a los científicos a entender mejor cómo interactúa la Tierra con su entorno en el espacio. ¿Sabías que Voyager 1 utiliza una fuente de energía radiactiva que le permite funcionar incluso en las condiciones de frío extremo del espacio interestelar? Esta fuente, conocida como generador termoeléctrico radiactivo, convierte el calor liberado por la desintegración radiactiva en electricidad. Pero eso no es todo. Voyager 1 fue el primer aparato espacial que logró capturar fotografías de Júpiter y sus lunas, así como de Saturno con sus majestuosos anillos. Estas imágenes cambiaron nuestra comprensión de estos planetas y abrieron nuevos horizontes para la astronomía. Además, Voyager 1 sigue su viaje hacia el fondo de la galaxia, y su mensaje podría llegar algún día a otros sistemas estelares, dejando rastros de la civilización humana. Y lo más impactante es que Voyager 1 aún puede enviar información sobre lo que ve, a pesar de que su energía se está agotando y la distancia a la Tierra aumenta cada día. En la constelación de Acuario se encuentra una nube de agua que contiene un increíble número de 143 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Esta nube, conocida como APM 08279+5255, se encuentra a una distancia de aproximadamente 27 billones de años luz de nosotros, y su volumen de agua es de aproximadamente 133 billones de toneladas. Para entender la magnitud, imagine que toda el agua de la Tierra juntos es solo 1 billón de toneladas. Pero esto no es todo. La nube de agua en Acuario, según los científicos, está asociada con un agujero negro cuya masa es 2 billones de veces mayor que la masa de nuestro Sol. ¿Entiendes lo que esto significa? No es solo una nube, es un depósito de agua que podría sustentar formas de vida que aún no hemos visto. Los científicos sugieren que una concentración tan alta de agua podría haber sido la base para posibles formas de vida en condiciones exóticas. Pero, ¿cómo se formó esta nube en el espacio? Resulta que surgió de gas que se reunió en los primeros días de la formación de las galaxias. Este gas se condensó, formando nubes con un alto contenido de vapor de agua, lo que a su vez llevó a la formación de inmensos depósitos de agua. Ahora, imagina que estás frente a esta gigantesca nube rodeada de un agujero negro y comprendes que en el borde del universo podría existir algo que ni siquiera podemos imaginar. Además, esta nube de agua podría contener moléculas que en el futuro nos ayudarán a entender cómo surgió la vida en la Tierra. Los estudios muestran que las condiciones en esta nube podrían ser similares a las que existieron en nuestro planeta en sus épocas geológicas tempranas. Y lo más emocionante, los astrónomos apenas comienzan a comprender cuán vastos y diversos son los depósitos de agua en el universo. En última instancia, este descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión no solo del cosmos, sino también de lo que significa ser vivos en este vasto espacio. ¿Te has preguntado qué más esconde nuestro universo, además de esta increíble nube? En Plutón,
los astrónomos han descubierto una región asombrosa llamada corazón, una forma luminosa que recuerda a un corazón, con una superficie de aproximadamente 9 millones de kilómetros cuadrados, compuesta de nitrógeno congelado, metano y óxido de carbono. Lo interesante es que esta estructura, llamada satélite, se destaca en el fondo de la superficie oscura de Plutón, haciéndola visible incluso desde grandes distancias. Pero esto no es todo. La temperatura en la superficie del satélite es de alrededor de menos 260 grados Celsius, lo que la convierte en uno de los lugares más fríos del sistema solar. Ahora imagine que en este corazón helado se esconden complejos procesos geológicos, que pueden incluir el movimiento de placas de hielo, similares a las que vemos en la Tierra. Además, el nitrógeno congelado en esta región puede ser la fuente de fenómenos atmosféricos raros, como nubes de hielo. ¿Qué es aún más impactante? Los procesos internos de Plutón pueden ser activos, a pesar de su distancia del Sol. Bajo su superficie pueden haber océanos de agua líquida que sustenten la vida en el planeta. El corazón de Plutón parece ser el resultado de complejas interacciones entre la atmósfera y la corteza helada, lo que deja a los científicos con muchas preguntas. Las investigaciones muestran que Plutón no es simplemente un cuerpo muerto. Su superficie está en constante cambio, y el corazón puede ser una prueba de actividad geológica. Este descubrimiento nos hace reflexionar sobre cuántos secretos más puede ocultar este enano gigante en el borde de nuestro sistema solar. Por ejemplo, ¿cómo cambia su atmósfera cuando se acerca al Sol? ¿Por qué el corazón es 2 veces más brillante que la superficie circundante? En Plutón también se han encontrado grandes grietas de varios kilómetros de ancho, que indican que este mundo aún puede sorprendernos con sus secretos. ¿Y si bajo su corteza helada hay rastros de vida antigua? Los científicos continúan investigando, y cada nuevo descubrimiento abre nuevas perspectivas para entender este mundo enigmático. Los estallidos gamma de los que hablamos son las explosiones más potentes del universo, que liberan en segundos más energía de la que el Sol produce en toda su vida. Imagina que toda la energía que nuestro astro produce en 10.000 millones de años se libera en un instante. Estos destellos breves pero increíblemente brillantes pueden durar desde milisegundos hasta varios minutos y ocurren a distancias medidas en billones de años luz. ¿Sabías que en las últimas décadas los astrónomos han registrado más de 40 estallidos gamma, y cada uno de ellos hace que los científicos se pregunten, ¿qué hay detrás de estos cataclismos cósmicos? En la mayoría de los casos, la causa de los estallidos gamma son eventos catastróficos como la fusión de estrellas de neutrones o el colapso de estrellas masivas en agujeros negros. Pero esto no es lo más extraño. En algunos casos, los estallidos gamma pueden ocurrir debido a potentes erupciones en la superficie de estrellas viejas y moribundas. Por ejemplo, el estallido gamma GRB 88, que ocurrió en 2008, fue causado por la fusión de 2 estrellas de neutrones, y su brillo fue tal que incluso se podía ver con el ojo desnudo desde la Tierra. Este evento abrió una nueva perspectiva sobre cómo entendemos los fenómenos cósmicos. Pero aún hay más. Los estallidos gamma también pueden liberar cantidades increíbles de energía en el espacio, creando elementos más pesados que el hierro, como el oro y la plata, lo que los convierte no solo en explosiones, sino en verdaderas fábricas de elementos pesados. Y lo que es aún más impactante, los expertos afirman que si uno de estos estallidos gamma ocurriera a menos de 100 años luz de la Tierra, podría causar una masacre masiva en nuestro planeta, ya que la radiación sería mortal para la mayoría de las formas de vida. Cada estallido gamma ocurre a una escala tal que su energía podría eclipsar incluso toda una galaxia durante un breve periodo. Y si piensas que esto es todo, considera que existe una teoría de que los estallidos gamma pueden estar relacionados con la materia oscura, que compone el 96% de la masa del universo. Estas explosiones no solo sirven como indicadores de catástrofes cósmicas, sino que también podrían ser la clave para desentrañar el misterio de la materia oscura. Pronto los astrónomos esperan obtener datos más detallados sobre los estallidos gamma que puedan ayudar a desentrañar los secretos ocultos en los rincones más profundos de nuestra galaxia.
En el espacio existen misteriosos Neptunos calientes, planetas que, en su composición y apariencia, recuerdan a Neptuno, pero se encuentran a muy corta distancia de sus estrellas. Imagina mundos donde la temperatura de la superficie alcanza miles de grados Celsius, como si estuvieras en una sartén al rojo vivo, donde la atmósfera está compuesta de vapor de agua y diversos gases. Estos planetas, como Gliese 436b y Gliese 1214b, orbitan alrededor de sus estrellas a una distancia menor a un año luz, lo que resulta en condiciones extremas. Por ejemplo, Gliese 436b, que se encuentra a solo 34 años luz de nosotros, tiene una temperatura de alrededor de 700 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los objetos más calientes de su categoría. Pero eso no es todo. Debido a su proximidad a la estrella, la atmósfera de estos planetas puede ser completamente arrastrada al espacio, dejando solo el núcleo o creando densas nubes, como en el caso de Gliese 1214b. ¿Te imaginas algo aún más impactante? Los científicos sugieren que estos planetas pueden tener océanos de agua, pero no en la forma que conocemos. La temperatura puede fundir el agua, transformándola en vapor supercaliente que, sin embargo, se encuentra en la atmósfera. Investigaciones recientes muestran que en los Neptunos calientes pueden existir moléculas que ni siquiera podemos encontrar en la Tierra, como diversas formas de carbono que se forman a altas temperaturas. Este descubrimiento plantea nuevas preguntas a los astrónomos. ¿Cómo se forman estos planetas? ¿Cómo pueden mantener sus atmósferas a tales temperaturas? ¿Qué ocurre con sus ecosistemas, si es que existen? Las investigaciones muestran que en algunos Neptunos calientes pueden surgir tormentas con velocidades que superan los 300 kilómetros por hora, comparable a los huracanes en nuestro planeta. Pero eso no es todo. La atmósfera puede contener elementos exóticos como sodio y potasio, que les dan a los planetas un color especial. Algunos de ellos pueden ser de un azul vivo o incluso violáceo, como Neptuno, pero con un tono más ardiente. Y aquí surge la pregunta: ¿pueden estos mundos contener vida? La respuesta a esta pregunta sigue abierta, pero una cosa es segura: el descubrimiento de los Neptunos calientes cambia nuestra visión de la posibilidad de vida en exoplanetas. Los científicos continúan explorando estos mundos lejanos, y cada nuevo hallazgo abre nuevos horizontes para entender nuestro universo. En el centro de algunas galaxias se encuentran los cuásares, objetos asombrosos que impresionan por su brillantez. Imagina una fuente de luz que puede superar la luminosidad de 1 billón de estrellas. Esto significa que brillan como si toda una galaxia estuviera en un estado de explosión. Pero, ¿cómo es posible? Todo se debe a los agujeros negros que se encuentran en esos centros. Su masa puede alcanzar billones de masas solares. Estos agujeros negros absorben el gas y la polvo circundante, creando un disco de acreción, una estructura compuesta de materia caliente que gira a una velocidad increíble. La temperatura en este disco puede superar varios millones de grados, y es precisamente esto lo que crea esa brillantez que hace que los cuásares sean visibles a grandes distancias. ¿Sabías que los cuásares pueden ser visibles a una distancia de más de 10 billones de años luz? Esto significa que observamos su luz, que salió de ellos hace más de 10 billones de años, cuando el universo era muy joven. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Los cuásares emiten no solo luz visible, sino también ondas de radio, rayos X y rayos gamma, lo que los convierte en faros multifuncionales en el espacio. Los estudios muestran que los cuásares pueden cambiar su brillantez a lo largo de toda su existencia, y esto ocurre en cuestión de días. Esto permite a los científicos investigar la dinámica de los discos de acreción y el comportamiento de los agujeros negros. Pero espere, hay algo aún más asombroso. Los cuásares pueden estar relacionados con la formación de galaxias, ayudando a entender cómo evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, algunos modelos afirman que los poderosos flujos de energía emitidos por los cuásares pueden afectar al entorno circundante, ralentizando o incluso deteniendo la formación de nuevas estrellas. Esto abre nuevas perspectivas en nuestra comprensión de la evolución cósmica. Y lo más impactante, algunos cuásares emiten más energía que todas las estrellas de su galaxia juntas. Así que,
Cuando mires las estrellas por la noche, recuerda, en algún lugar, en las profundidades del universo, hay estos objetos fantásticos que pueden destruir y crear mundos enteros. Imagina un universo donde nuestra realidad no es más que un burbuja en un océano de burbujas infinitas. Esta es la idea de la teoría inflacionaria, que cautiva la mente y nos hace reflexionar sobre la escala de la existencia. Según esta teoría, después del Big Bang, hubo una hiperinflación que hizo que el espacio se expandiera más rápido que la luz. Ahora mismo, los científicos sugieren que existen miles de millones de estas burbujas, cada una con sus propias leyes físicas y constantes. ¿Sabes lo más loco? Algunas de estas burbujas pueden ser tan diferentes de nuestro universo que no tengan las leyes que consideramos fundamentales, como la gravedad. En una burbuja puede existir vida, mientras que en otra no haya absolutamente ninguna condición para ello. Ahora imagina que estas burbujas pueden incluso chocar entre sí. Cuando dos burbujas chocan, pueden dar lugar a la formación de nuevos universos. Es como un espectáculo cósmico, donde cada burbuja es una escena distinta con personajes y argumentos únicos. Pero esto no es todo. Algunos científicos sugieren que estos choques pueden ser la causa de las anomalías que observamos en nuestro universo, como las radiaciones de fondo cósmico de microondas. ¿No es fascinante? Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. Si nuestro universo no es más que una burbuja, ¿qué hay más allá de estas burbujas? Ni siquiera podemos imaginarnos qué sería existir más allá de estos límites. Hay una posibilidad de que en este espacio infinito se escondan formas de materia y energía completamente diferentes de las que conocemos. Esto pone en duda todo lo que sabemos sobre la realidad. Pero lo que aún es más impactante, algunos teóricos sugieren que la información de otras burbujas podría algún día cruzar con la nuestra, abriendo puertas a nuevas formas de comprensión y existencia. En última instancia, cada burbuja podría ser como un libro separado en una biblioteca de posibilidades infinitas, y apenas hemos comenzado a leer el nuestro. ¿Estás listo para el próximo capítulo de esta historia asombrosa? En el polo norte de Saturno se encuentra una gigantesca tormenta hexagonal con un diámetro de 25.000 kilómetros, casi 4 veces mayor que el tamaño de la Tierra. Imagina un hexágono con líneas claras visibles incluso desde millones de kilómetros de distancia. Esta tormenta fue detectada por la sonda Cassini, que comenzó a explorar Saturno y sus satélites en 2006. Pero esto no es solo un fenómeno atmosférico. La formación hexagonal ha existido durante décadas y sigue asombrando a los científicos con sus cambios continuos e inusual estabilidad. Cada ángulo de este hexágono alcanza una longitud de alrededor de 14.000 kilómetros, comparable a la distancia entre Nueva York y Chicago. Pero, ¿cómo puede este gigantesco fenómeno mantenerse estable durante tanto tiempo? Resulta que la respuesta se encuentra en las condiciones atmosféricas únicas de Saturno, donde el viento puede alcanzar velocidades de hasta 140 kilómetros por hora. Esto crea corrientes increíbles que mantienen la tormenta en el mismo lugar, formando sus contornos claros. Pero lo que realmente asombra es que dentro de este hexágono se observan poderosos vientos que giran en sentido horario. Estos vientos pueden alcanzar el tamaño de ciudades enteras, y sin embargo, la tormenta no pierde su forma. Y lo más impactante, los científicos han notado que la tormenta cambia de color según la estación en Saturno. Cuando llega el invierno, el hexágono se vuelve más brillante, adquiriendo tonos saturados de amarillo a rojo. Esto está relacionado con los cambios en la composición química de la atmósfera, donde el metano y el amoníaco comienzan a interactuar con la luz solar. ¿Sabes qué es aún más impactante? Alrededor de la tormenta existen otros fenómenos atmosféricos, nubes formadas por cristales de hielo y tormentas que se entrelazan con el hexágono. Estas nubes pueden formar estructuras que parecen gigantescas rocas de hielo flotando en la ingravidez. Pero esto no es todo. En el polo de Saturno también se observan extraños fenómenos luminosos que surgen debido a las complejas interacciones entre la luz solar y las moléculas de gas en la atmósfera. Estos destellos de luz pueden ser visibles incluso desde la órbita, creando un efecto que asombra la imaginación.
Es difícil imaginar que todo esto ocurre en nuestro vecino planeta, donde la temperatura puede bajar hasta menos 200 grados Celsius. En tales condiciones, la vida en la Tierra sería imposible, pero en Saturno la tormenta sigue existiendo como una de las estructuras atmosféricas más misteriosas y asombrosas del sistema solar. Y lo más interesante es que los científicos continúan descubriendo nuevos hechos sobre la tormenta hexagonal, cada uno de los cuales nos abre nuevas perspectivas para entender la atmósfera de los gigantes gaseosos. Pero la pregunta es, ¿qué más esconde este misterioso mundo? En la superficie de la Luna, aún se pueden ver las huellas de los astronautas que pisaron su suelo durante las misiones Apolo. Es interesante que estas huellas se han conservado en su estado original durante millones de años, algo que no sería posible en la Tierra debido a la constante erosión y los cambios atmosféricos. Por ejemplo, a lo largo de los cráteres y en las valles lunares se pueden distinguir las huellas dejadas por las botas de los astronautas, así como los rastros de su equipo. A una temperatura en la Luna que oscila entre menos 150 y más 120 grados Celsius y sin una atmósfera que las borre, estas huellas pueden permanecer intactas durante largas eras geológicas. ¿Sabías que el suelo lunar está compuesto por pequeñas partículas llamadas regolito, y precisamente este regolito ayuda a conservar estas huellas? Este regolito se formó como resultado del constante impacto de micrometeoritos que bombardean la Luna. Estas partículas, por cierto, tienen tamaños que van desde unos pocos micrones hasta varios milímetros, y crean una textura única que atrae la atención de los científicos. Ahora imagina, cuando los astronautas caminaban por la superficie de la Luna, dejaban no solo huellas, sino también microscópicas partículas de sus trajes, que también permanecerán allí para siempre. Las misiones lunares Apolo abarcaron desde la primera salida en 1969 hasta la última en 1972, y aún podemos ver los resultados de su trabajo. Por ejemplo, los investigadores encontraron que en el cráter Tycho, donde aterrizaron los astronautas, se conservan incluso muestras de suelo lunar recolectadas en ese momento, que aún están en perfecto estado. No lo creerás, pero el contenido de hidrógeno en este suelo sugiere que en el futuro se podría crear un suministro de agua para misiones prolongadas en la Luna. Y esto no es todo. En algunos lugares de la Luna se pueden encontrar restos de equipos científicos dejados por los astronautas, que continuaron recopilando datos incluso después de su regreso a la Tierra. Estos equipos, como los sismómetros instalados para estudiar los terremotos lunares, seguirán transmitiendo información durante muchos miles de años. Es importante recordar que cada nuevo estudio de la Luna abre nuevos horizontes, y posiblemente en el futuro podamos ver otros rastros, dejados no solo por humanos, sino también por fenómenos naturales que ocurren en este misterioso cuerpo celeste. En el centro de la galaxia M87 se encuentra una supermasiva agujero negro, cuya masa supera la masa de nuestro Sol más de 600 millones de veces. Y en el año 2019, el mundo vio por primera vez una imagen de esta enigmática estructura, creada mediante el proyecto Event Horizon Telescope, que unió datos de 8 telescopios de radio en todo el mundo. ¿Cómo se siente al ver la sombra de un agujero negro a una distancia de aproximadamente 6,5 millones de años luz de la Tierra? Esta imagen, que se convirtió en un momento icónico en la astronomía, no solo mostró el agujero negro, sino también el brillo de gas que lo rodea y gira rápidamente a su alrededor. Este brillo se forma debido a que la materia se calienta hasta temperaturas increíbles, alcanzando millones de grados Celsius antes de cruzar la frontera del evento, conocida como el horizonte de eventos. Pero lo que resulta aún más intrigante es que alrededor de este agujero negro se observan poderosas columnas de material que son expulsadas a casi la velocidad de la luz y se extienden millones de años luz en el espacio interestelar, como potentes láseres que cortan la oscuridad cósmica. Estas columnas pueden contener partículas que traen consigo información sobre la física de los agujeros negros y la interacción de la materia y la energía. Ahora, imagine que en el corazón de este agujero negro hay una región donde las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de aplicarse. Esta zona es donde la gravedad es tan fuerte
que el tiempo y el espacio se distorsionan hasta el límite, creando condiciones que es imposible imaginar. Pero si piensas que esto es todo, espera. Se sugiere que los agujeros negros pueden estar conectados con otros universos a través de lo que se llama túneles de gusano. Y lo más impactante, los estudios muestran que estos agujeros negros pueden incluso influir en la formación de galaxias y estrellas, creando algo así como una red cósmica que conecta billones de galaxias. En el espacio existen los magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos que son 1.000 millones de veces más fuertes que en la Tierra. Imagina un imán que puede atraer un objeto metálico desde una distancia de cientos de kilómetros. En estas estrellas, que se forman después de la explosión de estrellas masivas, ocurre una increíble compresión de la materia, resultando en una densidad que es difícil de concebir. Una cucharadita de materia de un magnetar pesa tanto como una montaña. Pero esto no es todo. Los magnetares emiten potentes rayos X y rayos gamma que pueden penetrar fácilmente cualquier obstáculo, incluyendo nuestra atmósfera. Pero lo que realmente es impactante, sus campos magnéticos pueden causar grandes anomalías en el espacio circundante, transformando incluso átomos ordinarios en algo completamente fantástico. ¿Sabes qué ocurre cuando el campo magnético de un magnetar entra en contacto con otras estrellas? En tales casos, las estrellas pueden perder parte de su masa, creando alrededor del magnetar una especie de mesa de banquete de gases y escombros. Pero esto no es lo más loco. Los magnetares pueden cantar. Su activación y vibraciones crean sonidos que se pueden registrar y escuchar. Y cuando se activan, su emisión puede causar eyaculaciones de partículas que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Hay incluso casos en los que tales eyaculaciones han llegado a la Tierra, causando auroras polares que observamos. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Los magnetares pueden apagarse durante décadas y luego activarse de nuevo, como si volvieran a la vida. Y ahora, imagina que los científicos han descubierto un magnetar que está a solo 60.000 años luz de nosotros, y su campo magnético es tan fuerte que influye en el movimiento de otros objetos en su galaxia. Esto despierta una curiosidad increíble. ¿Qué más está oculto en las entrañas de tales estrellas y qué secretos pueden revelar? Y otra cosa interesante. En el espacio, los magnetares pueden formar parejas con otras estrellas de neutrones, y tales sistemas binarios pueden llevar a eventos catastróficos que generan poderosas ondas gravitacionales, oscilaciones en el espacio-tiempo que apenas comenzamos a detectar. Los científicos de todo el mundo continúan investigando los magnetares, y cada nuevo hecho que descubren nos hace reconsiderar nuestro lugar en el universo. El tamaño del universo observable es aproximadamente de 93.000 millones de años luz de diámetro. ¿Cómo es posible esto, si el universo solo tiene 13 años y 8 décimas de billón de años? Vamos a desglosarlo. Todo se debe al paradigma de expansión del espacio, que nos obliga a reconsiderar la propia naturaleza del universo. Cuando observamos galaxias lejanas, las vemos tal como eran hace billones de años, no como son ahora. Por ejemplo, la luz de algunas galaxias que observamos hoy pudo haber salido de ellas cuando el universo tenía solo unos cientos de millones de años. Lo interesante es que la velocidad a la que se expande el universo supera la velocidad de la luz no solo en el interior de objetos individuales, sino en el propio espacio. Esto significa que algunas galaxias están tan lejos que su luz nunca podrá alcanzarnos, incluso si el universo existiera eternamente. Si pensabas que esto era demasiado extraño, aquí tienes otro hecho impactante. Dentro del universo observable, hay regiones que están más allá de nuestro horizonte de eventos, y nunca las veremos. Las investigaciones científicas muestran que el universo se expande a una velocidad creciente, lo que abre nuevas perspectivas en la cosmología. Esta aceleración está relacionada con la enigmática energía oscura, que representa aproximadamente el 72% de toda la energía en el universo. Se estima que la energía oscura actúa como un contrapeso de la gravedad, haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Pero esto no es todo. Los modelos científicos sugieren que en un espacio en expansión,
La distancia entre las galaxias puede aumentar tan rápidamente que podemos observar cómo desaparecen de nuestro horizonte visible. Si ahora imaginamos que en nuestro universo hay más de 200.000 millones de galaxias, esto es impactante. Y lo más impactante de todo, todas estas galaxias, sistemas estelares y planetas existen en un espacio que está creciendo y cambiando constantemente, creando nuevas preguntas para los investigadores del cosmos. ¿Qué pasa con los objetos que están en el límite de nuestra observación? Pueden simplemente desaparecer de nuestro campo de visión para siempre. La energía oscura, una sustancia enigmática, compone aproximadamente el 68% de toda la universo, y sin embargo, su naturaleza sigue siendo uno de los mayores misterios científicos de nuestro tiempo. Imagina esto: mientras que la materia visible, incluyendo estrellas, planetas y galaxias, compone solo el 32%, la energía oscura dicta el comportamiento de toda la estructura cósmica, haciéndola expandirse a una velocidad acelerada. Y lo más sorprendente, esta expansión no solo ocurre, sino que se intensifica, y es la energía oscura la que responde a este aceleramiento. El descubrimiento de este hecho a finales de los años 90 fue un verdadero shock para los astrónomos, ya que esperaban que la gravedad desacelerara el movimiento de las galaxias. Las investigaciones principales se llevaron a cabo mediante la observación de supernovas, y los resultados mostraron que el universo se expande más rápido que nunca antes. ¿Cómo es posible? La clave reside en las propiedades mismas de la energía oscura, que parece tener una presión negativa, lo que provoca su acción antigravitacional. Pero esto no es todo. Los científicos sugieren que la energía oscura podría estar relacionada con fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío. Esto abre nuevas perspectivas en la comprensión del universo, obligándonos a plantearnos preguntas sobre su futuro. ¿Cuáles son los límites de esta fuerza enigmática? ¿Sabías que algunas teorías sugieren que la energía oscura podría cambiar su estado con el tiempo? Esto significa que en el futuro, la expansión del universo podría desacelerarse o, por el contrario, acelerarse hasta niveles insostenibles. Además, si los científicos logran desentrañar sus secretos, esto podría llevar a una revolución en nuestra física. Los modelos actuales, como lambda CDM, lambda materia oscura fría, describen la energía oscura como constante, pero ¿y si no es así? ¿Existen teorías alternativas que expliquen este fenómeno de otra manera? Por ejemplo, algunos investigadores consideran la hipótesis de la energía oscura dinámica, que podría cambiar en función de la densidad de materia en el universo. Esto abre puertas a numerosos nuevos experimentos y observaciones que podrían cambiar nuestra comprensión del universo. Y lo que hace que este tema sea aún más intrigante. Es posible que la energía oscura sea la clave para entender no solo la expansión del universo, sino también su propia estructura. El descubrimiento de nuevas propiedades de la energía oscura podría ayudar a entender cómo se formó el universo y cuáles son sus destinos finales. En la actualidad, los científicos continúan trabajando arduamente sobre este enigma, y cada nuevo experimento trae consigo descubrimientos asombrosos que podrían cambiar nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, en el siglo XXI, los astrónomos comenzaron a utilizar el telescopio espacial Hubble para realizar mediciones más precisas, que muestran que la energía oscura podría estar relacionada con una sustancia enigmática conocida como constante cosmológica. Esto significa que es posible que estemos al borde de un descubrimiento que revolucionará nuestra comprensión del universo y de lo que es el espacio y el tiempo. ¿Saben qué son los estables estelares? Son regiones del espacio donde nacen nuevas estrellas a partir de grandes nubes de gas, y una de las más conocidas de estas estables es la nebulosa del Águila. Se encuentra a unos 2.500 años luz de la Tierra y tiene un diámetro de 30 años luz. Dentro de esta nebulosa no solo hay estrellas, sino también gigantescos nubes moleculares compuestas principalmente de hidrógeno y helio. Estas nubes son tan densas que en ellas se crean condiciones ideales para el colapso gravitacional. La masa comienza a comprimirse y, como resultado, se forman protostellas. Piensen en esto. En una sola nube pueden nacer decenas, si no cientos,
de nuevas estrellas. Pero esto no es todo. La temperatura en el núcleo de estas nubes puede alcanzar varios millones de grados Celsius. Es como si toda la energía que recibimos del Sol se concentrara en un pequeño volumen de espacio. Pero aún hay más. En la nebulosa del Águila hay una estrella llamada Haka, que es 300 veces más brillante que nuestro Sol y 80 veces más masiva. Emite tal cantidad de luz que alrededor de ella se forman conos luminosos de gas que se pueden observar incluso a través de telescopios. Pero lo más impactante es que estos conos y rastrojos de gas no son solo belleza, sino indicadores de cómo las estrellas interactúan con el espacio que las rodea. Ellos destruyen nubes vecinas, creando nuevos estables para futuras estrellas. Además, en estas regiones se pueden encontrar otros objetos fascinantes, como discos protoplanetarios que se forman alrededor de jóvenes estrellas y representan sistemas potenciales de planetas. Por ejemplo, en la nebulosa del Águila se han descubierto discos que podrían crecer hasta convertirse en planetas similares a la Tierra. Y esto no es solo teoría. Los astrónomos están seguros de que algunos de estos discos ya han comenzado a formar sus propios planetas. Pero aún hay más. Las estrellas que nacen en estos estables pueden tener destinos completamente diferentes. Algunas se convertirán en gigantes rojas y otras explotarán como supernovas, dejando tras de sí estrellas de neutrones o agujeros negros. Ahora imaginen, en la nebulosa del Águila, cada segundo ocurre una gran cantidad de estos procesos. Cada nueva estrella es un nuevo capítulo en la historia cósmica. Pero ¿qué pasa con estas estrellas cuando comienzan a morir? La respuesta a esta pregunta oculta aún más misterios del cosmos. En el espacio se ocultan misterios asombrosos, y uno de ellos está relacionado con las moléculas de alcohol. Imaginen que en las nubes de gas donde comienzan a formarse las estrellas, los científicos han encontrado moléculas de etanol. Sí, ese mismo etanol que conocemos como componente del alcohol. Estas moléculas fueron detectadas en nubes situadas a más de 130 años luz de la Tierra, en sistemas estelares donde los procesos de formación de estrellas están en pleno apogeo. Pero esto es solo el principio. Resulta que el alcohol se forma en condiciones que asombran la imaginación, como resultado de complejas reacciones químicas que tienen lugar en nubes frías y densas. Imaginen que en estas oscuras nubes de gas, donde la temperatura puede bajar hasta menos 200 grados Celsius, el agua y el carbono se unen para formar compuestos orgánicos. Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. En tales condiciones, donde reinan la oscuridad y el frío absoluto, las moléculas de alcohol pueden servir de base para la formación de complejos compuestos orgánicos que, en última instancia, podrían llevar al surgimiento de la vida. Este descubrimiento nos obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre dónde y cómo puede surgir la vida en el universo. Ahora imaginen que estas nubes que contienen alcohol no solo son el lugar de nacimiento de las estrellas, sino también la cuna potencial para futuros planetas donde podría desarrollarse la vida. Los científicos del Observatorio Europeo Austral hicieron este descubrimiento utilizando el radiotelescopio ALMA, que detectó moléculas de etanol en la región de formación de estrellas conocida como IRAS 1882. Es difícil de imaginar, pero precisamente en estos rincones oscuros del espacio se lleva a cabo un proceso asombroso que podría llevar a la creación de planetas donde alguna vez podría surgir la vida. Pero esto no es todo. En esas mismas nubes también se encontraron otras moléculas interesantes, como el metanol, que también podría desempeñar un papel importante en la química del surgimiento de la vida. Y lo más impactante de todo, estos descubrimientos ponen en duda nuestras ideas sobre cómo y dónde podría surgir la vida, ya que incluso en las condiciones más extremas y frías del espacio pueden existir elementos necesarios para su aparición. En Júpiter se desata una tormenta gigante conocida como la Gran Mancha Roja, y no se trata simplemente de un fenómeno meteorológico, sino de un fenómeno natural increíble que ha existido durante más de 350 años. Imagina un torbellino interminable que podría absorber 3 tierras enteras. Esta tormenta, que tiene un diámetro de más de 16.000 kilómetros, es tan grande
que se puede ver incluso a través de un telescopio potente desde la Tierra. Los científicos creen que este torbellino se formó debido al constante intercambio entre los flujos atmosféricos de Júpiter, donde la velocidad del viento puede alcanzar los 150 kilómetros por hora. Y lo que realmente es impactante, la temperatura en el centro de esta tormenta puede alcanzar varios cientos de grados Celsius, mientras que en sus capas superiores reina el frío. Pero esto no es lo más extraño. Las investigaciones realizadas mediante misiones espaciales, como Galileo y Juno, han mostrado que la Gran Mancha Roja no es simplemente estática, se está reduciendo gradualmente. En las últimas décadas, su tamaño ha disminuido más de un 20%. ¿Cómo es posible? Los investigadores creen que los cambios en las condiciones atmosféricas de Júpiter y la interacción con otros frentes atmosféricos pueden ser la causa de esta misteriosa reducción. Imagina esto. Dentro del sistema de tormentas hay vientos huracanados y torbellinos, y los científicos aún no pueden explicar exactamente cómo funcionan. Extraño, pero la tormenta no solo no se debilita, sino que provoca cambios turbulentos en la atmósfera de todo el planeta. ¿Sabes qué es aún más impactante? El viento en el borde de la Gran Mancha Roja puede alcanzar una velocidad de más de 300 kilómetros por hora, lo que lo convierte en una de las tormentas más poderosas de nuestro sistema solar. Y para colmo, la Gran Mancha Roja tiene sus propios misterios. Los científicos aún discuten sobre su color. ¿Por qué es roja? Algunos creen que esto está relacionado con altas concentraciones de fósforo y azufre que crean reacciones químicas asombrosas en la atmósfera. Esto es realmente impactante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Con las recientes observaciones, se ha descubierto que en la atmósfera de Júpiter también existen otras tormentas que se forman en sus regiones polares. Estas tormentas pueden ser incluso más grandes que nuestra Gran Mancha Roja. Los científicos las llaman vórtices polares y representan un nuevo misterio para los astrónomos. Es fascinante que en Júpiter, un planeta compuesto principalmente de gas, exista esta dinámica que nos obliga a reconsiderar todo lo que sabemos sobre la meteorología. Cada nuevo vistazo a Júpiter nos revela secretos que esperan ser desvelados. Tormentas como la Gran Mancha Roja no solo dejan sin aliento, sino que también nos hacen reflexionar sobre cómo podrían verse fenómenos similares en otros planetas. Y si piensas que esto es todo, prepárate. En la atmósfera de Júpiter también hay otras tormentas que pueden ser aún más grandes y misteriosas. En Júpiter, las auroras polares pueden alcanzar una potencia que es cientos de veces mayor que las terrestres. Imaginen una escena: cortinas brillantes y destellantes de luz que envuelven el planeta, creando un efecto de fuegos artificiales que no cesa nunca. Estas auroras se producen debido a un campo magnético extremadamente potente, que es el doble de fuerte que el de la Tierra, y que interactúa con los flujos de partículas cargadas que provienen del propio Sol. Pero lo que realmente impresiona es que el diámetro de la magnetosfera de Júpiter supera la distancia de la Tierra a la Luna, lo que la convierte en la más grande del sistema solar. ¿Sabían que la luminosidad de las auroras jupiterianas puede ser tan intensa que son visibles desde la Tierra con un telescopio muy potente? Esto ocurre porque Júpiter se encuentra rodeado de potentes cinturones radiactivos donde los electrones y los iones colisionan con la atmósfera del planeta, produciendo luz. En la Tierra, vemos las auroras polares principalmente debido al viento solar, pero en Júpiter todo es a una escala mucho mayor. Los estudios muestran que a unos 100 kilómetros sobre la superficie de Júpiter, las auroras pueden alcanzar temperaturas de hasta 10.000 grados Celsius, lo que es equivalente a la temperatura en la superficie del Sol. Ahora imagine que esto ocurre alrededor de un planeta que es 900 veces más masivo que la Tierra, con una atmósfera compuesta de hidrógeno y helio y nubes llenas de amoníaco. Pero aún hay más. En otros planetas, como Saturno, las auroras también tienen sus características propias. Son menos intensas, pero su paleta de colores es diferente, creando tonos asombrosos que no se pueden ver en la Tierra. Y lo más increíble es que en Urano y Neptuno, las auroras pueden cambiar según la estación del año, lo que las hace aún más misteriosas. En el espacio existen regiones donde la temperatura es inferior al cero absoluto, y esto suena como una fantasía, pero es real. Por ejemplo,
en la nebulosa Boomerang. La temperatura en esta nebulosa alcanza valores increíbles de -273 °C, lo que la convierte en el lugar más frío conocido en el universo. Imagina, gas y polvo dispersándose a una velocidad superior a los 100 km/s, y la temperatura en esta nube es tan baja que las moléculas prácticamente se detienen. Pero esto no es todo. En la nebulosa Boomerang ocurre algo asombroso, ya que esta nebulosa se expande activamente y su forma recuerda una gota, lo cual está relacionado con cómo una estrella, similar a nuestro Sol, perdió sus capas exteriores. Muchos científicos creen que este fenómeno puede ayudarnos a entender cómo mueren las estrellas y cómo se forman las nebulosas planetarias. Si piensas que esto ya es impactante, aquí tienes un hecho más interesante. En este frío nube se han encontrado moléculas de carbono que podrían ser la base para la creación de la vida. Pero ¿cómo pueden existir estas moléculas en tales condiciones extremas? La respuesta es que en condiciones de bajas temperaturas, las moléculas pueden mantener su estabilidad y formar estructuras más complejas. Pero esto no es lo más asombroso. Los científicos han descubierto que en la nebulosa Boomerang, las moléculas de hidrógeno también se encuentran en un estado cercano a la condensación, lo que podría significar que en este lugar frío podrían formarse nuevas estrellas. ¿Sabías que hay algo aún más fascinante? Esta nebulosa se encuentra a una distancia de aproximadamente 14.000 años luz de nosotros, y su estudio podría proporcionar claves para desentrañar muchos misterios cósmicos. En el estudio de esta nebulosa participan telescopios tan potentes como Hubble y ALMA, que nos abren nuevas perspectivas en el entendimiento del universo. En la constelación de Tauro se encuentra la nebulosa del Cangrejo, que es el remanente de una supernova que explotó hace más de 900 años. Este fenómeno cósmico fue tan brillante que se podía ver incluso durante el día, y los astrónomos chinos lo documentaron en el año 1554. No lo creerás, pero la explosión fue tan potente que la luz viajó por la Vía Láctea durante más de 8 siglos antes de llegar a la Tierra. Imagina que en ese momento había una estrella nueva brillando en el cielo que generaciones enteras podían observar. La nebulosa del Cangrejo tiene un diámetro de aproximadamente 6 años luz y tiene una estructura fascinante compuesta por gases y polvo que se expanden a una velocidad de hasta 2.000 km/s. Pero lo más interesante es que esta nebulosa no solo es hermosa, sino que también es uno de los objetos más estudiados en astronomía debido a sus propiedades únicas. ¿Te parece increíble? En el centro de la nebulosa del Cangrejo se encuentra una estrella de neutrones con una densidad increíble. Una cucharada de su materia pesa más que un cántaro de agua. Esta estrella de neutrones gira a una velocidad colosal, completando una revolución cada 43 milisegundos. Esto significa que en una sola segundo realiza más de 22 revoluciones completas. Los astrónomos creen que es esta estrella giratoria la que genera las potentes ondas de radio que podemos detectar en la Tierra. Y esto no es todo. La nebulosa del Cangrejo no solo es el remanente de una estrella, sino que también actúa como un laboratorio para estudiar los procesos que ocurren en el cosmos. Los estudios muestran que los elementos formados como resultado de la explosión se convirtieron en la base para la formación de nuevas estrellas y planetas. Tu mente puede dar vueltas al pensar que lo que ocurrió hace más de 900 años sigue influyendo en la formación de nuestra galaxia y posiblemente incluso en nuestra Tierra. Pero espera, esto no termina aquí. Con la ayuda de telescopios modernos, los astrónomos han descubierto que la nebulosa del Cangrejo emite una intensa radiación de rayos X y gamma. Estas ondas de alta energía son el resultado de la interacción de los campos magnéticos de la estrella de neutrones con el gas circundante. De hecho, este proceso es la fuente de la creación de partículas cósmicas que, al entrar en la atmósfera de la Tierra, pueden causar fenómenos raros como los auroras boreales. Imagina, en el cosmos, a una distancia de más de 1.600 luces años de nosotros, hay un objeto que no solo nos permite asomarnos al pasado, sino que también influye en nuestro presente. Y lo más asombroso es que la nebulosa del Cangrejo sigue expandiéndose, y en el futuro
puede ser la fuente de nuevos descubrimientos que cambiarán nuestra comprensión del universo. En Titán, satélite de Saturno, existen lagos de metano que, en cuanto a sus características, recuerdan a los cuerpos de agua en la Tierra, pero con una diferencia crucial. En lugar de agua, en ellos fluye metano. Estos lagos ocupan una superficie equivalente a la del mar Caspio, lo cual es asombroso considerando que el metano existe en estado líquido en Titán debido a temperaturas que alcanzan los -160 °C. Solo imagina, en este mundo frío pueden existir procesos similares a los que ocurrían en la Tierra en su juventud. La atmósfera de Titán está compuesta en un 80% de nitrógeno, mientras que el metano en ella es mayor que en la atmósfera de nuestro planeta. Esto crea condiciones que podrían ser favorables para el surgimiento de la vida. Pero esto no es todo. Las nubes de metano y la lluvia de hidrocarburos forman un sistema climático dinámico absolutamente único en el sistema solar. ¿Te imaginas algo aún más impactante? En Titán existen ríos y lagos que parecen terrestres, pero en lugar de agua en ellos fluyen hidrocarburos. Estos ríos pueden alcanzar longitudes de miles de kilómetros, y la profundidad de los lagos puede llegar a los 40 metros. Los estudios muestran que los lagos de metano pueden contener moléculas orgánicas complejas, lo que plantea preguntas sobre la posibilidad de la existencia de vida primitiva. Ahora, imagina que bajo la capa criogénica de Titán pueden ocultarse océanos de agua líquida. Los científicos sugieren que esto podría ser posible gracias a la actividad geotérmica, que podría mantener la vida en lugares donde no llega la radiación solar. El estudio de Titán puede abrir nuevas perspectivas en la búsqueda de vida extraterrestre, porque es el único lugar en el sistema solar donde podemos observar procesos similares a los que ocurrían en la Tierra en sus primeros tiempos. Además, en 1981, el sondeo Cassini descubrió que la superficie de Titán es muy diversa, con vastos mares de metano y amplias llanuras que podrían servir como lugar para el surgimiento de la vida. Pero esto no es todo. Bajo la superficie podrían existir ecosistemas completos que ansían ser estudiados. En resumen, Titán no es simplemente un satélite, sino un potencial objeto de búsqueda de vida que podría cambiar nuestra comprensión de lo que significa ser vivo en un entorno tan riguroso. En el espacio, existen objetos asombrosos conocidos como blazars, que son más que simples estrellas lejanas. Estos cuásares, que emiten una cantidad colosal de energía, poseen jets, chorros de materia dirigidos directamente hacia la Tierra. ¿Qué significa esto para nosotros? Imagina una corriente de materia siendo expulsada desde un agujero negro a cientos de millones de años luz de distancia, moviéndose casi a la velocidad de la luz. Estos chorros son tan potentes que su energía puede superar los trillones de veces la luz del Sol. Pero esto no es todo. Los blazars pueden encenderse periódicamente, y cuando lo hacen, se convierten en uno de los objetos más brillantes del universo. Por ejemplo, el blazar OJ-223, ubicado a unos 1.000 millones de años luz, puede emitir 100 veces más luz que todas las estrellas de nuestra galaxia. ¿Qué es aún más impactante? Estos jets pueden afectar a las galaxias por las que pasan, causando vientos galácticos poderosos e incluso la formación de nuevas estrellas. ¿Cómo lo hacen? El secreto reside en su campo magnético poderoso, que puede acelerar partículas cargadas hasta velocidades increíbles. Algunos investigadores creen que el intercambio de estos jets con el entorno es la clave para entender la formación de galaxias. Por ejemplo, en el siglo XXI, los astrónomos observaron que el blazar PG-2332, a unos 1.000 millones de años luz, produce jets que afectan la estructura de una nube de gas circundante, causando su compresión y la formación de nuevas estrellas. Estas observaciones abren nuevos horizontes en la astronomía, permitiendo comprender mejor la dinámica del universo. Es interesante que los blazars pueden no ser solo objetos distantes, sino también servir como especie de faros, ayudando a los científicos a estudiar el espacio intergaláctico. Dado que la luz de estos objetos puede pasar a través de diversas estructuras y campos, permite investigar fenómenos como el fondo de microondas cósmico,
Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Las ondas sonoras generadas por la interacción de los jets con el entorno pueden crear paisajes sonoros que los astrónomos pueden percibir con instrumentos especiales. ¿Qué es aún más intrigante? Algunos blazars tienen expulsiones tan potentes que son observables incluso en el rango de radio, lo que los convierte en algunos de los objetos más estudiados en astronomía. Por ejemplo, el blazar 3C111, ubicado a unos 1.200 millones de años luz, se ha convertido en objeto de numerosos estudios gracias a sus brillantes ondas de radio, que permiten a los astrónomos estudiar no solo el objeto, sino también el espacio que lo rodea. Esto convierte a los blazars no solo en fenómenos cósmicos, sino en verdaderos claves para desentrañar muchos misterios de nuestro universo. En Encélade, un satélite de Saturno, ocurre algo fascinante. Géiseres de agua emergen de grietas en la corteza helada, alcanzando alturas de hasta 500 kilómetros. Imagina chorros de agua que superan varias veces la altura de la atmósfera terrestre. Estos géiseres no solo expulsan vapor de agua, sino también pequeñas partículas de hielo, formando nubes que luego caen de nuevo sobre la superficie del satélite. Misiones científicas como Cassini han descubierto que estos chorros de agua contienen moléculas orgánicas complejas que podrían estar relacionadas con posibles formas de vida. ¿Sabías que en algunos lugares la temperatura en la superficie alcanza menos 215 grados Celsius? Y debajo del manto helado podría haber un océano de agua líquida. Este océano podría ser más profundo que cualquier océano en la Tierra, y su profundidad probablemente alcance cientos de kilómetros. Pero esto no es todo. Volcanes submarinos que expulsan gases calientes pueden crear condiciones favorables para la vida. Estos géiseres no solo fascinan a los científicos por sus dimensiones, sino que también los hacen reflexionar sobre la existencia de ecosistemas ocultos bajo la corteza helada. ¿Qué es aún más impactante? El análisis de las partículas de estos géiseres muestra la presencia de moléculas de metano, que en la Tierra generalmente se forman por organismos vivos. Esto plantea la pregunta: ¿podrían haber existido alguna vez formas de vida primitivas en Encélade? Cada nuevo dato sobre el satélite nos revela más misterios, y esto apenas comienza. Existen incluso teorías de que los géiseres activos podrían estar relacionados con la actividad geotérmica, similar a la que se observa en la Tierra en fuentes termales. ¿Cuánto tiempo crees que necesitará para investigar todas estas incógnitas? Y hay otro detalle interesante. Los géiseres en Encélade expulsan agua con tal fuerza que forman una estela visible incluso desde una distancia de varios millones de kilómetros de Saturno. Es una verdadera fiesta cósmica que nos hace reflexionar sobre cuántos secretos más podría ocultar nuestro sistema solar. Existen planetas que solo podemos soñar, y uno de ellos es la planeta 55 Cancri E. Esta exoplaneta se encuentra a una distancia de aproximadamente 46 años luz de la Tierra y tiene dimensiones similares a las de nuestro planeta, pero con una diferencia impactante. Según las suposiciones de los científicos, su núcleo puede estar compuesto en un 30% de diamantes. Imaginen un mundo donde millones de toneladas de joyas simplemente yacen bajo la superficie. No es solo una fantasía. Los científicos se basan en datos sobre alta presión y temperatura que existen en este planeta. Allí, la temperatura alcanza increíbles 2000 grados Celsius, creando condiciones en las que el carbono puede transformarse en diamantes, como en condiciones naturales, pero a una escala mucho mayor. Pero eso no es todo. La atmósfera del planeta está saturada de dióxido de carbono, lo que también indica que las condiciones de vida en él, por decirlo de alguna manera, no son las más favorables. Pero ¿cómo llegaron los científicos a esta conclusión? Investigaciones espectroscópicas únicas realizadas con el telescopio Hubble descubrieron que el planeta absorbe luz y la refleja en un rango característico del carbono. Ahora imaginen que planetas como el 55 Cancri no son los únicos de su tipo. Los estudios muestran que en nuestra galaxia pueden existir cientos, si no miles, de cuerpos similares donde los diamantes no son un sueño, sino una realidad. ¿Qué es aún más impactante? Los científicos sugieren que en el futuro
podremos desarrollar tecnologías que nos permitan extraer estos recursos valiosos directamente del espacio. ¿Cómo se verá esto? Piensen en mineros espaciales que recogen diamantes desde la superficie del planeta, pero todo esto aún está por venir, y por ahora solo podemos imaginar cuántos diamantes pueden encontrarse en planetas como el 55 Cancri, y cuál puede ser su valor para la humanidad en el futuro. Imagina, en nuestra galaxia podría haber hasta 40.000 millones de planetas que se encuentran en la zona de habitabilidad de sus estrellas. Esto significa que en estos planetas podrían existir condiciones adecuadas para el agua en estado líquido y, por lo tanto, para la vida. Pero lo más asombroso, los científicos están seguros de que estos planetas están a solo unas pocas décadas luz de nosotros. Por ejemplo, sistemas similares al nuestro podrían contener varios planetas que orbitan alrededor de su estrella a una distancia que permite mantener la temperatura necesaria para la vida. Ahora imagina, en un planeta similar a la Tierra, podría haber más de 30.000 millones de nuevas formas potenciales de vida, cada una de las cuales podría desarrollarse de manera completamente diferente a como lo hizo en nuestro planeta. Es importante saber que para determinar la zona de habitabilidad, los astrónomos tienen en cuenta no solo la distancia a la estrella, sino también su tipo. Por ejemplo, los enanos rojos, que representan alrededor de 7 de cada 10 estrellas en nuestra galaxia, pueden mantener la vida durante mucho más tiempo que las estrellas más brillantes y calientes. Se espera que brillen durante más de 10 billones de años, lo que abre perspectivas increíbles para el desarrollo potencial de la vida. Pero esto no es todo. Recientes investigaciones muestran que incluso los planetas en sistemas con una sola estrella pueden tener lunas que también se encuentran en la zona de habitabilidad. Esto significa que no solo los planetas, sino también sus satélites, podrían ser el hogar de complejas ecosistemas. ¿Sabes qué es aún más impactante? Los científicos sugieren que en algunos de estos planetas podrían existir condiciones similares a las que había en la Tierra temprana, cuando la vida apenas comenzaba a desarrollarse. Y esto hace que la búsqueda de vida extraterrestre sea aún más emocionante. Los estudios realizados con telescopios de nueva generación, como el James Webb, ya han comenzado a detectar signos de vapor de agua y otras moléculas necesarias para la vida en las atmósferas de los exoplanetas. Y no lo creerás, pero algunos de estos planetas están a menos de 100 años luz de nosotros. ¿Te imaginas que podríamos aprender sobre la vida en tales planetas? Ahora imagina que en las próximas décadas la humanidad podría enviar misiones a estos exoplanetas para investigarlos directamente. Esto abre nuevos horizontes en la astronomía y la astrofísica, y los científicos ya están desarrollando tecnologías para un estudio más profundo. Entonces, ¿qué más podría ocultarse en los rincones oscuros de nuestra galaxia?